Bienvenidos. Hoy vamos a poner en contexto varios temas para entender lo que viene ocurriendo en el mundo. Primero vamos a hablar sobre los resultados electorales en Canadá. También vamos a hablar sobre el último acuerdo que se ha anunciado entre Estados Unidos y Ucrania por el tema de los metales raros, que va a ser bien interesante entender cómo se inserta eso en la guerra de Ucrania. También vamos a hablar, siguiendo con el tema de Estados Unidos, con la estrategia económica del gobierno de Donald Trump, el tema de los aranceles y el reciente anuncio de una reducción de impuestos. Y también vamos a hablar sobre América Latina en particular, porque hay dos temas bien importantes. Primero está la convulsión dentro del gobierno de Gustavo Petro en Colombia y por otro lado las reformas que está buscando implementar la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Pero comencemos con las elecciones en Canadá porque son un resultado electoral bastante interesante. Ya hace varios meses que seguimos este tema y al inicio, cuando Justin Trudeau decidió dejar el gobierno, parecía claro y todas las encuestas demostraban que era el momento de la derecha en Canadá, que el candidato del Partido Conservador, Pierre Poilievre, tenía la mayoría de intención de voto en ese momento y que parecía que tenía un camino bastante claro para llegar a ser primer ministro de Canadá. Sin embargo, en las últimas semanas, el líder del Partido Liberal, Mark Carney, logró remontar esa amplia mayoría que tenía el Partido Conservador y ha terminado ganando las elecciones, lo cual nos va a dejar bastante para analizar qué fue lo que pasó con el Partido Conservador, por qué perdió tanto terreno y cómo el Partido Liberal, luego de lo que ha sido una gestión de Justin Trudeau bastante cuestionable, ha logrado recuperar la confianza de varios de los ciudadanos para lograr el gobierno nuevamente. Va a ser interesante entender también si es que ha habido algún tipo de influencia externa. Se habla mucho de los comentarios que hizo Donald Trump con respecto a Canadá que han podido tener algún tipo de influencia en el resultado. Para analizar estos temas nos acompaña el analista político e investigador Hugo Achá. Bienvenido, Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas, es siempre un placer, a sus órdenes. Quería que nos ayudes a entender qué es lo que ha pasado con este proceso electoral. ¿Cómo así terminó ganando el candidato del Partido Liberal y terminó perdiendo la derecha? Bueno, yo creo que hubieron varios aspectos que fueron, yo diría, interpretados de una forma errónea por el mainstream, ¿no es cierto? Primero, se tomaron los datos de la salida de Trudeau como si fueran definitivos en función de una opción nacional. Y se ignoraron muchos factores. Canadá es un país que ha permitido que su estructura, su manera de funcionar, su institucionalidad, se acerque mucho más a la socialdemocracia europea y mucho más a un estado de lo que en inglés se denomina welfare state, que a una democracia de corte capitalista y con una economía liberal en el sentido clásico, ¿no es cierto? En ese sentido, creo que lo que había era mucho más un referéndum a Trudeau y a lo mucho que Trudeau había llevado algunos conceptos que no hacían al mainstream de la preocupación de la población, que lo debatimos, que también fueron parte de la elección en Estados Unidos, ¿no es cierto? Por el otro lado, quiero decirte algo que ya he compartido también con ustedes. Es un error desde un punto de vista conceptual el pintar esto como una derrota catastrófica de los conservadores. Un partido que avanza y gana 20 escaños, un partido que gana distritos donde nunca antes había ganado, y es cierto, el candidato principal perdió en su distrito, pero no quita el resultado general, los 144 escaños, ¿no? Y tampoco quita el hecho de que Carney entra un gobierno en minoría, con agendas extremadamente urgentes. Si tú miras medios que tienen una inclinación hacia la izquierda, el New York Times, la BBC, fíjate los titulares al día de hoy. Casi están urgiendo a Carney a involucrarse con Trump para reparar el tema de la cuestión comercial. Porque si hay algo que Carney no tiene es tiempo. Si no hay respuestas evidentes a esta herencia pesada que le deja Trudeau, podemos ver otra renuncia de un gobierno en minoría y una elección a donde te aseguro que los 144 escaños del Partido Conservador estarían literalmente a tiro de piedra de poderse convertir en un gobierno. No fue hoy, pero claramente hay un avance hacia un mañana cercano. Y creo que son los factores que se tienen que integrar para entender lo que ha pasado en Canadá. Antes de entrar a quién es Mark Carney, qué significa, quería preguntarte por Pierre Poilievre, por el candidato que perdió. ¿Tú crees que tuvo algo que ver la narrativa anti-Trump con la derrota? Y negar la influencia de Donald Trump hoy día a nivel global es una ingenuidad. Es más, hay gente que lo está haciendo porque
desprecia tanto, detesta tanto a la figura de Donald Trump, que se puede estar haciendo un daño a sí mismo, ¿no es cierto? Vale para los dos lados del espectro. En el caso de Canadá, la presencia, yo te diría, omnipresente de la figura de Trump en el debate, podemos revisar cada uno de los debates a todo nivel que se dio en la campaña política y no hay uno solo que yo haya encontrado a donde no se haya preguntado, evaluado o considerado a el presidente de los Estados Unidos. Ni uno. ¿Ok? Eso te marca cuán influyente fue la figura. Desde lo negativo, parte de la retórica afectó y alteró la percepción nacionalista canadiense, una percepción que no tiene una homogeneidad con lo que son los Estados Unidos. Te doy un ejemplo. Entre el tercer y el cuarto partido, entre la Unión Quebecois y los Nuevos Demócratas, fíjate la estadística, es 6.4 a 6.3. Y el primer partido tuvo 23 escaños porque la Unión Quebecois se concentra en distritos francófonos en el Quebec. Y el otro partido que actúa nacionalmente solamente tuvo 7. Y la diferencia entre los dos es 0.1. Lo que te tiene que llevar a una comprensión, ¿no es cierto? Entonces, descartar el factor Trump, ingenuo. Creer que no hubo influencia negativa que la propia ala conservadora de esta elección no supo manejar. No supo manejar porque pensó que el no alinearse con esta situación lo podría vulnerabilizar si se tornaban en gobierno. Está claro de que eso también fue una evaluación carente de objetividad, porque hoy día los gestos desde la administración Trump y lo que está diciendo Carney es: vamos a sentarnos a caballo del pragmatismo, no vamos a discutir la parte ideológica, porque hay una relación simbiótica, porque hay una integración, porque hay una situación de provisión energética, porque hay un conjunto, un cúmulo de situaciones que hacen que sería absurdo para Canadá, pero también en cierta medida, aunque no tan esencial, pero relevante para los Estados Unidos, continuar en una confrontación. El mejor ejemplo, si vamos a creer que en Corea del Sur y en Japón les hacen gracia las tarifas, no, pero ninguno de los dos gobiernos ha adoptado una retórica de confrontación porque quieren preservar primero que nada su interés. Esa frase de que los estados no reconocen amigos, reconocen aliados y se guían por intereses es algo que siempre debe recordarse cuando uno enfrenta este tipo de análisis. Y ahora, para entender exactamente el resultado en Canadá, quería preguntarte, ¿qué representa Mark Carney y qué crees que significa su victoria para el futuro de Canadá? Mira, las coaliciones de izquierda, y cuando hablo de coaliciones me refiero desde estructuras partidarias como el Partido Demócrata en los Estados Unidos, la coalición que ampara a Pedro Sánchez en España, la coalición existente en Polonia, a donde hay partidos de izquierda, centro-izquierda y un partido de derecha respaldando al gobierno actual, por cierto, con una elección inminente que sería muy interesante analizar contigo en un futuro muy cercano, te marcan de que dentro de la opción de izquierda debe haber siempre racionalidad. Racionalidad desde el punto de vista del planteamiento de las cuestiones que preocupan a la población. El ejemplo más claro que lo discutimos y lo tienes en tus archivos. ¿Qué dificulta el rebound, el regreso del Partido Demócrata a una relevancia plena? Que siguen negándose a hablar de los 3 elementos fundamentales que le siguen interesando al elector norteamericano y que llevaron a Donald Trump a una victoria aplastante. Siguen negándose a hablar de la cuestión de la economía. Siguen negándose a hablar de la cuestión de la seguridad. Siguen encarando la migración desde una perspectiva no objetiva y legal. Te doy un ejemplo muy claro. Las preguntas que se le hicieron, me parece que fue en CBS, al secretario de Estado cuando se dijo que se habían deportado a ciudadanos estadounidenses. Tú no puedes deportar a ciudadanos estadounidenses. Se referían a menores de edad que, habiendo sido deportadas las madres, se les había presentado una opción que, por cierto, es obligatoria de: ¿desea usted llevar consigo a su hijo? Porque se respeta la patria potestad y se le pide al padre de ciudadanos norteamericanos que después registre esta situación en las estaciones diplomáticas en el país de destino, ¿no es cierto? Ese tipo de cuestiones no hacen al mainstream de la población. Mientras se está discutiendo la situación de este ciudadano salvadoreño, que por cierto
hay un debate con sólidos elementos jurídicos, pero que ha ocupado buena parte de la agenda del Partido Demócrata. No puedes negar que la inflación muestra signos de declinio. No puedes negar que el precio que está pagando el norteamericano en la estación de servicio al cargar su combustible es menor. No puedes negar que los precios en los anaqueles han ido bajando. Y entonces tienes una evaluación como la de CNN. No creo que haya habido un solo presidente en la historia de los Estados Unidos que después de su elección subió significativamente en la preferencia. El ejercicio del poder erosiona muchas cosas y el votante que te lleva a la victoria no es ni el demócrata ni el republicano. Es el centro que quiere resolver sus necesidades y aplacar sus temores. Suena primario, pero es cierto. ¿Por qué te digo esto? Porque me preguntaste por Carney. Carney ha ganado a caballo de proveer certezas. Se presentó como un banquero, como un moderado, como un hombre que primero haría respetar a Canadá. Volvamos al tema del nacionalismo que no se puede soslayar, pero sobre todo de una persona que podía conversar como hombre de las finanzas con un hombre de negocios. Ahora, como lo dice hoy la BBC y el New York Times, urge que lo haga. Urge que lo haga porque cualquier persona seria se da cuenta de que Canadá, en ese sentido, enfrenta un momento crítico. Y va a ser interesante también ver cómo se inserta este nuevo liderazgo en Canadá con las relaciones con Estados Unidos y con Donald Trump, cuando él mismo ha bromeado al respecto de que ha podido tener algún tipo de efecto en el resultado electoral o en cómo se estaba llevando a cabo la carrera. Pero quería preguntarte también y aprovechar este momento para entrar al tema del acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania que se anunció hace algunos días, la posibilidad de que Estados Unidos tenga acceso a ciertos recursos como el petróleo, el gas y algunos minerales clave. Es un acuerdo del que hemos hablado antes porque ha tomado bastante tiempo concretarse. Muchos esperaba que fuera antes, en esta primera reunión en la oficina de Donald Trump con Zelensky. Quería preguntarte, ¿qué crees que implica este acuerdo y por qué tal vez se ha tardado más de lo que se esperaba? Bueno, primero te voy a pedir, porque te lo dije directamente, que guardes la entrevista donde analizamos este hecho y yo te dije, y lo voy a repetir ahora, hay una situación que el mainstream está ignorando. El acuerdo en aquel momento potencial entre los Estados Unidos y Ucrania con el contenido que por cierto está casi en un 90% preservado, que crea bajo un modelo muy curiosamente similar a algo que ocurrió en mi país de origen, Bolivia, bajo una política que se llamó la capitalización. Empresas de propiedad mixta ucraniano-norteamericanas, con el lado norteamericano con un mínimo de preponderancia en el paquete accionario, 51-49, que sujeta esos intereses a tribunales norteamericanos, lo que atiende uno de los mayores problemas de Ucrania, que es su confiabilidad por la corrupción que sufre, que es endémica, que también es un producto del proceso de la Unión Soviética y de la rusificación, que también la gente lo quiere ignorar, ¿no es cierto? Sobre todo en el mainstream, reitero, pero que tiene una cláusula vital. Te dice que a partir del momento del establecimiento del acuerdo, esos intereses son intereses de los Estados Unidos y los Estados Unidos se obliga a su defensa. Primer factor importantísimo. El 10% que cambió, por cierto, es favorable a Ucrania. Zelensky consiguió que no se contemplara ningún tipo de compensación por los equipos recibidos hasta ahora como donación. Lo consiguió, vale decir, abre una cuenta, estoy hablando literalmente, limpia en función al potencial. Y lo más importante, porque lo dijo el secretario del Tesoro. A partir de ahora, los Estados Unidos le muestra a Rusia, fíjate su declaración, que tiene un claro compromiso con la soberanía e integridad de Ucrania. Vital como segundo aspecto. Y el último aspecto, militar. Militarmente hasta ahora, la política de donación siempre había venido acompañada de la limitación, la restricción y el impedirle a los ucranianos el empleo de sus vectores militares provenientes de sus aliados de Occidente de acuerdo a sus necesidades tácticas o estratégicas. No podían usar los sistemas de armas más allá de cierta área. No podían atacar la retaguardia rusa, no podían atacar las bases logísticas, no podían... Hoy, a caballo de este acuerdo, lo que Ucrania adquiera será comprado y por lo tanto será de libre empleo y utilización. Así que creo que eso es algo vital para entender.
Y creo que la segunda pregunta se cae madura, ¿no? ¿Qué significa este acuerdo para la guerra entre Ucrania y Rusia o la posibilidad de un acuerdo de paz? Yo pienso, y lo he expresado en mis redes sociales, que hemos llegado a un punto crucial, un punto que es un pivot. Si Rusia, que hasta ahora, tú sabes, yo he estado en Ucrania, yo he estado en el terreno. Ucrania tiene, sin duda, la desventaja de la cuestión poblacional, pero con recursos abiertos, con menores restricciones en el campo de batalla, nadie puede negar el volumen astronómico de pérdidas que ha sufrido Rusia, sobre todo en material. Una reposición que se le hace difícil. Y un Putin que hasta ahora no puede mostrarle a su base de apoyo los resultados que prometió con aquella famosa operación especial de 3 días. Y te reitero, ni creo yo, en mi evaluación, podemos hablar de un futuro cercano en el cual Ucrania regrese voluntariamente a la esfera de influencia rusa. Está claramente mirando hacia Europa. Todas las fuerzas políticas, aún aquellas opuestas a Zelensky, insisten en el tema de la integración a la eurozona, aunque tengan que abandonar la aspiración de la OTAN, porque en mi opinión, reitero, lo contenido en el acuerdo tiene aspectos que lo hacen casi mejor que la pertenencia a la OTAN, pero que también tenían como eje del discurso de Putin que había que alejar a la OTAN de las fronteras de los intereses estratégicos rusos. Hoy día, ¿puedes decir eso con Finlandia y Suecia integradas en la organización? Creo que vivimos un momento, reitero, pivotal, porque si Rusia no accede, me parece que Trump está mandando todas las señales de que se retiraría de la cuestión de la facilitación del acuerdo de paz, y aunque no sería un aliado abierto o un beligerante tras bambalinas, entraría la lógica de algo que también está en tus archivos, muy parecido al Lend and Lease de los Estados Unidos de Roosevelt hacia Inglaterra en su guerra contra la Alemania nazi. Bueno, creo que ciertamente este acuerdo nos demuestra dos cosas, ¿no? Primero, que Zelensky ha sido capaz de restablecer unas relaciones que parecían muy complicadas al inicio de la gestión de Trump, y por otro lado, de que Trump tiene claro que tiene que ajustar un poco más a Rusia si es que quiere llevarlo a la mesa de negociación realmente para un posible acuerdo de paz de un poco más largo plazo de lo que se ha hablado hasta el momento. Así que es una situación que seguramente nos va a dar bastante más para analizar. Muchas gracias por acompañarnos, Hugo. Siempre un placer, a sus órdenes. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre los Estados Unidos y la política económica que están desarrollando en ese país. Se ha hablado mucho en los primeros meses de la gestión Trump sobre la guerra comercial con China, sobre la imposición de aranceles, si esta era una estrategia meramente geopolítica o si también era una creencia de principio de Donald Trump, si realmente creía en los aranceles, lo cual generó bastante tensión a la interna de Estados Unidos y también en el mundo. Pero ahora ha anunciado que van a reducir los impuestos en Estados Unidos de forma interna. Se está hablando del impuesto de la renta para personas que tienen ingresos de menos de $200,000 al año, lo cual ayudaría mucho a aliviar bastante la tensión económica que se generó por el gobierno de Joe Biden. Este es un tema interesante porque la política económica de los Estados Unidos se está formando en un contexto interno y externo. Estamos hablando de movimientos geopolíticos que está tomando con respecto a los aranceles, a lograr mejores acuerdos para Estados Unidos, porque hay que recordar una idea clave que tuvo Donald Trump en su campaña. Él siente de que por muchos años se han aprovechado de los Estados Unidos y hay países que le imponen aranceles a Estados Unidos y Estados Unidos no se los impone a ellos. Entonces ha hablado bastante de la reciprocidad para poder sentar en la mesa a estos actores y poder negociar nuevos acuerdos. A la par también está haciendo una reducción de impuestos, que es algo muy liberal, es algo que ha probado también que funciona muy bien, lo hizo en su primer gobierno, así que hay que analizar cómo estas medidas están impactando a los estadounidenses y cómo está impactando a los mercados mundiales. Y para analizar este tema nos acompaña desde Madrid, España, el economista y analista político Werner Schuller. Bienvenido, Werner, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo, Araceli. Muchas gracias por la invitación.
para hablar sobre la estrategia económica de los Estados Unidos. Es medio complicado porque hay bastante caos informativo. Este último anuncio de Donald Trump de que va a reducir el impuesto a la renta de millones de estadounidenses ha sido importante, pero quería saber cuál es tu evaluación de esta medida y de anunciarlo en este momento. Bueno, creo que lo que has dicho es muy importante. Hay muchísima información errática, hay muchísima información interesada. Por eso hay que tener mucho cuidado con las fuentes y que esas fuentes no solamente sean periodísticamente adecuadas, por supuesto, sino que además también lo sean desde el punto de vista del conocimiento, ¿no? O sea, que sean entidades que entienden de qué va el tema arancelario, el tema de impuesto a la renta, etcétera. Y a ver, yo creo que, y como lo hemos venido diciendo desde hace bastante tiempo en este mismo programa, el tema de los aranceles tiene dos objetivos principales, ¿no? El primero es tratar de equilibrar las relaciones, normalizar, para utilizar un término más adecuado, normalizar las relaciones económicas comerciales entre Estados Unidos y todos los países del mundo, ¿no? Y creo que eso viene consiguiéndose. Son muchos los países, la gran mayoría de países occidentales que ya están en procesos de negociación y conversación. Otros ya han cerrado esas negociaciones y pues ese efecto está dando resultados desde mi punto de vista muy positivos. Por supuesto, las voces de los más afectados que han vivido en gran medida de ese desequilibrio y de esa ventaja que les generaba el tener aranceles por un lado y que Estados Unidos sea un país que no los tenga, pues no están contentos y es normal, van a tener que pagar la factura de haber vivido ese desbalance. Entonces, yo creo que es adecuado y que está funcionando desde ese punto de vista. Y desde el otro punto de vista, de la recaudación, Estados Unidos está en un proceso donde esto es solo un elemento, ¿no? Que pretende equilibrar flujos de caja entre Estados Unidos y el resto del mundo. Lo que pretenden es tener mayores niveles de caja, pero este es un efecto de corto plazo, es casi un one shot, ¿no? Es una vez cuando se genera el ajuste. Entonces yo pienso que esto está funcionando y que es el momento, y las negociaciones lo están llevando a, en algunos casos, lo sabemos en este último día, en todos los casos, de ir utilizando ahora ya no el poner aranceles, sino el reducirlos para obtener los objetivos geopolíticos que tiene y económicos que tienen los Estados Unidos. No, y además, como bien dices, parte de la estrategia de Donald Trump y lo que siempre ha dicho es que él siente que se han aprovechado de la bondad de los Estados Unidos y que quieren establecer nuevas y mejores relaciones que funcionen mejor para Estados Unidos y también para los otros países del mundo. Pero en ese sentido también ha tocado un tema bien interesante, ¿no? Que es el tema de los impuestos, en el que hay posturas muy encontradas. Hay muchas personas que están a favor de la reducción de impuestos y por otro lado hay personas que creen que deberían establecerse más impuestos para los más ricos. Esto es un debate en Estados Unidos muy importante. ¿Por qué crees que es una buena idea reducir impuestos en lugar de aumentarlos? Bueno, el que crea de principio, el que piense que poner más impuestos es mejor, no entiende nada de cómo funciona la economía y cómo funcionan los agentes en la economía. Mientras menos impuestos existen, los volúmenes de inversión son mayores y además cumplen los demás requisitos, ¿no? Un Estado de Derecho, estabilidad económica y perspectiva. Y esos son elementos que Estados Unidos cumple como es la primera nación y la primera opción de inversión en el mundo. Yo creo que es no acertado, sino es la segunda medida que tiene que tomarse, sin duda alguna. Lo dijo y lo ofreció ya Donald Trump desde la campaña política. Es más, eso lo estuvo haciendo en el primer gobierno hace más de 4 años y un poco más, y durante su periodo, quiero decir, y el efecto fue muy positivo. Yo lo que creo es que es una aberración el hablar de más impuestos para los más ricos. Eso tiene una visión estatista, controlista, para financiar burocracia y para estados planificados, que no es el caso de una economía libre como los Estados Unidos. Lo que va a ocurrir cuando el impuesto a la renta baje,
lo que va a ocurrir es que la gente va a meter más de su dinero en el proceso de inversión. Y cuando hablo del proceso de inversión no solamente me refiero a las empresas, sino me refiero a las personas y me refiero a las familias. Va a comprar una casa más grande, va a ampliar su capacidad de consumo, va a tener mejores prerrogativas porque va a tener mayor disponibilidad. Y como la tercera medida que se está tomando en el gobierno americano es la de reducir el gasto del gobierno y particularmente el gasto innecesario o el gasto improductivo, como el ejemplo que todo el mundo conoce, el de USAID. Pero no es el único, cuidado. Se están saliendo de los planes verdes y de los planes sobre el clima y sobre el tema del carbono en el mundo, y que no ha tenido ningún resultado. Se han invertido cientos de miles de millones, yo me atrevo a decir trillones en los últimos años, y el efecto ha sido cero. Entonces, esas tres medidas combinadas, ¿no? El normalizar las relaciones, el tener una estructura de impuesto a la renta, y habrán otros impuestos antitécnicos que también se ha ofrecido revisar en los Estados Unidos, van a generar un efecto tremendamente importante, positivo y hacia arriba. De hecho, pues las bolsas recogen eso, ¿no? En la prensa se ha venido escuchando en los últimos meses que esto va a ser un desastre, que hay una hecatombe, que los aranceles son antitécnicos, etcétera, etcétera. Pero las bolsas, más allá de los nervios naturales, ¿no? Porque es un momento político complejo en el mundo, han recuperado posición y ya pasaron el momento, como digo, de nervios. Por lo tanto, yo creo que es muy positivo el que se aplique y lo más pronto posible una reducción en el impuesto a la renta, y sobre todo para yo me atrevo a decir, no tengo exactamente el porcentaje, pero por lo menos es el 80% de los norteamericanos, de las familias y las empresas norteamericanas y personas norteamericanas que están por $200.000 para abajo, que es la medida que se va a tomar. No, y justamente con el tema de los aranceles ha servido un poco como una especie de guerra informativa y también narrativa en contra de Donald Trump, de decir que no es solo una medida geopolítica, sino que cree de fondo en las tarifas, en los aranceles, y que él está en contra del libre mercado. En ese sentido quería preguntarte, a partir de este nuevo anuncio de la reducción de impuestos, ¿tú crees que se puede decir que Donald Trump está en línea con las políticas del libre mercado o que es un poco más proteccionista? A ver, yo pienso que en esencia los Estados Unidos son una nación que promueve el libre mercado. Han sido el adalid de las economías abiertas. Ellos son una economía abierta, pero los movimientos políticos que no son nuevos, ¿no? Que vienen desde siempre, han ido distorsionando esta vocación. Y lo que es mi opinión, en los últimos gobiernos, sobre todo los demócratas, pues se ha empezado a construir en función a intereses particulares de grandes grupos, distorsiones en la economía. Hay que entender que las distorsiones son cuando se empiezan a generar subsidios a determinadas industrias, pretendiendo que unas industrias tengan más ventajas que otras, que una línea industrial tenga más ventajas que otras, desmerecer, por ejemplo, el uso de los hidrocarburos y promover el uso de electricidad. Acabamos de ver en España cómo es absolutamente política la definición de cómo trabajar en el cambio de los hidrocarburos a las llamadas energías limpias o renovables. Entonces, yo lo que sostengo es, por supuesto, que creo que Donald Trump y la administración Trump y en general los Estados Unidos tradicionalmente apuntan a lograr la mayor libertad comercial en el mundo. Pero hay que entender que no partimos, y hace 2 meses, hace 100 días que está un poco más de 3 meses la administración Trump en el gobierno, en ese momento no se parte de una situación de competencia y de claridad comercial y de equilibrio comercial en el mundo. Entonces, el primer paso es corregir la anomalía, y son anomalías que se han venido acomodando. Yo sí pienso que se apunta a una liberalización con mínimos en el futuro, ¿no? Mínimos en aranceles y con impuesto, carga fiscal la menor posible, para que sea el aparato privado, que es el que mueve a los Estados Unidos, el que desarrolle y genere mayores niveles de inversión.
En medio de toda esa estrategia económica que ha planteado el gobierno de Donald Trump, se ha hablado y se ha concentrado bastante en los medios en hablar de la parte internacional, ¿no? De la guerra comercial con China, por ejemplo, pero se ha dejado un poco de lado la narrativa del Partido Republicano de un poco buscar la reindustrialización de los Estados Unidos. ¿Tú crees que es realista esta visión de Trump de querer reindustrializar su país? Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que, y esto es una opinión muy personal, lo que ocurrió desde los 50 en adelante, sobre todo en los 60s y 70s, pensando en esa época que abrir el mercado, que lo que se hacía con ayudar o coadyuvar para que la China se integrara en el mundo comercial internacional, iba a abrir un gigantesco mercado, y lo que ocurrió, en mi opinión, ha sido lo contrario, ¿no? Es un país que ha capitalizado esa oportunidad, le dieron una ventana importante. Muchas de las empresas, yo diría la gran mayoría de las empresas dominantes grandes en el mundo, han buscado factorías, sobre todo en China, pero eso funciona en periodos determinados. Y lo que ha ocurrido es que las condiciones en las que China ofrecía ventajas de costos son condiciones que hoy por lo general no se aceptan en ningún país occidental que se llame un país libre, y eso ha distorsionado el modelo que se quería seguir. Entonces, a mí sí me parece apropiado el volver a generar condiciones, que es el primer paso, a generar condiciones para que las grandes empresas pues piensen en que gran parte de su proceso industrial debería hacerse en suelo libre, en el mundo integrado libre, Estados Unidos, hablo también de Europa, etcétera. No es solo Estados Unidos, este tema es un problema que están mirando en Europa, por más que en la prensa digan lo que quieran los políticos de turno. El proceso de reindustrialización de Estados Unidos va a ser una realidad. De hecho, una empresa que es un símbolo, es tremendamente importante, que es IBM, ya ha confirmado que van a entrar con más de 150.000 millones de dólares de inversiones para reubicar producción de hardware y software en los Estados Unidos. Entonces, yo sí pienso que es real. El tema es que no pasa de la noche a la mañana, ¿no? Como siempre se dice, deshacer es más fácil que hacer. Y esto es un proceso. Las plantas y las fábricas no se estructuran de la noche a la mañana, pero eso tomará, como digo, un tiempo. Pero hay otro elemento que coadyuva a que esto pueda tener el éxito que yo creo que va a tener. Es que estamos en un proceso de cambio tecnológico tremendamente importante y tremendamente intenso. Y muchas de las plantas, fábricas e industrias que habían con buscar ventajas en China, están en procesos de transformación también. Entonces me parece que es un momentum muy aparente como para repensar que puedes volver a suelos libres, al mundo occidental, a tener nearshoring, es decir, producción local, y tener nearshoring con vecinos más amigables que la China. No, y finalmente va a lograr atraer inversión específicamente a los estados, yendo de nuevo a la discusión sobre los impuestos y sobre debería haber más o menos impuestos, a los estados que menos impuestos impongan. Al final las personas también terminan votando con los pies, y no creo que sea una sorpresa de que ha habido este movimiento masivo hacia estados como Florida y Texas, que han reducido los impuestos a la renta también casi al 0%, y creo que es una línea del Partido Republicano muy importante que espero que siga en el tiempo. Seguramente será así. Muchas gracias por acompañarnos, Werner. No, con mucho gusto, encantado, a tu disposición cuando sea necesario. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre Colombia, una situación política muy convulsionada. Casi desde el inicio del año han sido meses muy difíciles para Gustavo Petro. Recordemos que primero comenzó con el impasse con Donald Trump por el tema de las deportaciones que había acordado, que luego se desdijo y luego tuvo que volver a aceptar debido a la presión internacional y también a la presión dentro de su gobierno. Luego
ha tenido muchos problemas a la interna. Tiene muchos enfrentamientos con miembros de su gabinete, han habido varias renuncias y también está enfrentado con su vicepresidenta. Esto se entiende también porque hay un contexto electoral próximo y la izquierda colombiana está viendo cómo puede desmarcarse de lo que ha sido el legado del gobierno de Gustavo Petro, un gobierno bastante deficiente. También hay varias acusaciones, incluso de personas allegadas a su gobierno, de que el presidente tendría un problema de adicción de drogas. Y a todo este complejo panorama político interno se suma el anuncio del Fondo Monetario Internacional, que ha dicho en los últimos días que iba a suspender temporalmente la línea de crédito flexible que tenía Colombia, lo que puede ser un grave golpe económico para este país. Para analizar este tema, cómo está la situación de Petro a la interna de su partido, de su coalición y cuáles pueden ser las consecuencias económicas de esta decisión del Fondo Monetario Internacional, nos acompaña desde Colombia el cofundador y director académico de Libertán, Juan David García. Bienvenido, Juan David, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de analizar, digamos, la convulsionada situación política que tiene Gustavo Petro, quería preguntarte por este anuncio del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué significa que haya suspendido temporalmente la línea de crédito flexible de Colombia y por qué crees que han tomado esta decisión? Bueno, lo que sucede es que el Fondo Monetario Internacional, que conocemos, es uno de los organismos multilaterales que se dedica a apoyar países que estén en problemas financieros, estados que de pronto tengan una situación complicada en materia de disponibilidad de recursos para atender sus necesidades, ya sea actuales o futuras, o que tengan una posibilidad de riesgo futuro. Entonces, el fondo ha abierto esta posibilidad de línea de crédito flexible que desde hace ya varios años se le ha reconocido a Colombia, porque Colombia tradicionalmente ha sido un país muy cumplido, muy organizado, muy, digamos, responsable en asumir sus compromisos financieros internacionales. Entonces, digamos que esto era una especie de cupo preaprobado, como suele suceder con los bancos comerciales o con una tarjeta de crédito, que se le abren a ciertos países que tienen esa categoría de países serios y con un manejo macroeconómico y con unos indicadores económicos fundamentales, como se les conoce en economía, pues relativamente estables. Y ahora, que eso se revisa más o menos cada 2 años, se ha venido encontrando que la economía colombiana, por un exceso de gasto que viene desde épocas de la pandemia, pero que no se ha ajustado posteriormente a lo que fue esa crisis. Entonces, pues ante esa situación muestra que, por ejemplo, en Colombia tenemos un indicador que es la deuda bruta, que se subió mucho de niveles del 50% del Producto Interno Bruto a niveles que ya superan el 60% del Producto Interno Bruto y se acercan a lo que es considerado el máximo aceptado por la ley digamos, de lo que se llama la regla fiscal en Colombia, que es del 70% del PIB. También el déficit ya sí nos lo pasamos. En Colombia el déficit pues tradicionalmente se mantenía alrededor del 3% del PIB, pero en el año 2024 ya estaba en el 5,3% del PIB y ya está acercándose a niveles del 6% del PIB. Es decir, muy por encima del 1,5%, que es lo que permite la regla fiscal. Y el único aspecto en el que Colombia no está tan mal, y no es gracias al gobierno, sino a la independencia del Banco de la República, es al control de la inflación, que sí se ha, digamos, ido reduciendo su crecimiento, porque está en niveles alrededor del 5%, cuando veníamos de niveles del 9%. Entonces, pues ya hay unos indicadores que le marcan una alarma al Fondo Monetario Internacional, entonces revisan y suspenden, y ese cupo que Colombia tenía de más o menos 8.100 millones de dólares, que Colombia tomó un crédito de estos durante la pandemia, pues por lo menos se suspende y se está reevaluando a ver a qué niveles se lleva. Y Petro, el presidente de Colombia, responde insultando a la presidente del Fondo Monetario Internacional, la señora Georgieva, diciendo que son como una especie de vampiros, pues siguiendo la estela de los Kirchner en Argentina, que llamaban buitres a quienes les prestan a los países que están en problemas. Miren, pues en ese nivel estamos en Colombia en este momento.
¿Qué es lo que ha pasado en el gobierno de Petro para, digamos, en términos económicos y financieros para llegar a esta situación? Porque nos has hablado de que se ha aumentado el déficit, de que el manejo fiscal no ha sido el adecuado, pero ¿cuáles son las medidas concretas que pueden haber generado esta situación? Bueno, cuando llegó el gobierno de Petro se hizo una reforma tributaria que incrementó todavía más los impuestos a las empresas, también al consumo, y lo que hizo que muchos economistas lo anunciaban y lo advertían en aquel momento fue, en gran medida, frenar la economía. También se frenó mucho la inversión extranjera por la falta de confianza. Digamos que el problema fundamental de Colombia, además de malos manejos fiscales, porque pues está gastando más de lo que se ingresa, porque ha aumentado el gasto público, porque la condición, digamos, de recaudo no es buena, entre otras cosas porque se frenó la economía por las mismas medidas del gobierno, pero en el fondo el gran problema es de confianza. Petro ha ahuyentado a los inversionistas, ha caído más o menos un promedio del 18% la inversión extranjera directa, y entonces eso se ve reflejado en menos recursos para el fisco, para el Estado colombiano, y entonces esto se traduce en que a su vez hay más desconfianza. No significa que todos los fundamentales de la economía colombiana estén muy malos, sino que hay mucha expectativa y entre los inversionistas y en el mercado internacional están más esperando a que esta tormenta de un gobierno irresponsable termine para que después de pronto lleguen nuevas inversiones o se reabran otros proyectos que estaban pensados para Colombia, que es un país que tiene gran potencial, teniendo en cuenta que es el segundo país más poblado de la hispanidad, por lo menos, después de México. Justamente quería hablar de dos temas que mencionaste. Primero es que tradicionalmente Colombia ha sido un país muy ordenado con sus temas fiscales y con su relación con el Fondo Monetario Internacional. Y por otro lado también de que Gustavo Petro ha, digamos, usado algunas figuras parecidas a la del kirchnerismo en Argentina, para preguntarte ya de fondo, ya no de las medidas específicas, sino de principios económicos, ¿cuál es la línea que sigue Gustavo Petro en cuanto a la economía? Es una línea similar ahora que mencionabas al kirchnerismo, en ciertos rasgos del chavismo, del socialismo del siglo XXI, fundamentalmente intervencionista, estatista, y ha promovido, por ejemplo, la estatización en gran parte del sistema pensional. También vienen reformas en ese sentido en materia eléctrica, la de salud, que ha sido muy compleja, no se ha concretado, pero en la práctica es un sistema que era relativamente bueno en términos comparativos del mundo y de América Latina, y también viene toda lo que ha desatado pues las discusiones de estos últimos días, que es la reforma laboral, que lo que significa es mayor rigidez del mercado laboral, más costos laborales, sobre todo para las empresas, que esto les implica pues costos que no las hacen competitivas. Entonces, la línea de Petro es estatista, dirigista, socialista. Él a veces matiza esto, pero en la práctica, y si ustedes ven, por ejemplo, la autobiografía de Petro, él es un marxista convencido. Ya para cambiar de tema y también para terminar, quería preguntarte por las acusaciones que han salido contra Gustavo Petro de que tenía un problema de adicción de drogas. Se ha pedido al Congreso, o el Congreso ha pedido un informe sobre el estado de salud del presidente. Quería preguntarte de qué se le acusa exactamente y por qué es relevante este problema. Desde que Petro llegó al gobierno, hubo varias faltas en eventos oficiales, demoras, y pues eso desató muchas especulaciones. Y lo que ahora ha desatado, digamos, después de tantas especulaciones que ha habido, y se dice que tiene adicciones al alcohol, en algún momento en campaña apareció con la lengua pesada, también con retrasos muy raros, etcétera, pero ahora su ministro, antiguo ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva Durán, una personalidad también muy importante en cuestiones de procesos de negociaciones con grupos ilegales en Colombia, salió a decir que él ya había comprobado las adicciones del presidente, adicciones a la droga.
y también su ministro del Interior, que ese ya incluso lo reconoció, que es el señor Armando Benedetti. Entonces, pues esto nos muestra que se ha buscado pues la manera que esto no existe en la normatividad colombiana, que se le haga un examen de psiquiátrico y de salud a los presidentes. Esto es algo que incluso se discute para otros países, pero en el caso colombiano pues ahora se está presentando con Petro y ciertos sectores de la oposición lo han presentado, pero yo no le veo que tenga todavía mucha fuerza. Debería ser algo más grave y que genere más alarma, pero no ha sido así. No, ciertamente es un golpe más para los convulsionados meses que ha tenido Gustavo Petro en este año, y en medio de un proceso electoral que se acerca también va a ser interesante ver qué efecto tiene lo que las personas piensan sobre el gobierno de Gustavo Petro en las próximas elecciones. Muchas gracias por acompañarnos, Juan David. Con mucho gusto, un saludo para todos, que estén muy bien. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre la situación en México, ya que la presidenta Claudia Sheinbaum ha propuesto una serie de reformas que han sido bastante cuestionadas, en particular esta nueva reforma de telecomunicaciones que buscaría en principio dos cosas: permitir que el gobierno pueda bloquear plataformas digitales, algo que la izquierda latinoamericana está haciendo bastante últimamente, y por otro lado le daría al gobierno la posibilidad de supervisar el contenido que se puede transmitir a través de estos medios de comunicación. Esta nueva reforma ha generado bastante alarma. Diversas organizaciones han hablado de que se podría hablar de una potencial amenaza a la libertad de expresión, y por otro lado la misma presidenta creo que se ha dado cuenta en los últimos días de que no tiene el suficiente apoyo, con lo cual ha pedido retrasar un poco la votación para poder afinar algunos artículos, pero ciertamente es bastante preocupante hablar de que el gobierno tenga supervisación del contenido de la información y de los medios de comunicación, especialmente en un país en el que hay tantos problemas y con, digamos, esta herencia de Andrés Manuel López Obrador. Podría ser un tema bastante complicado y hay que analizarlo, hay que analizar qué significa para el gobierno de Sheinbaum, si tiene el poder suficiente, la fuerza política para aprobar una medida de este tipo y cuáles podrían ser las consecuencias. Y para analizar esos temas nos acompaña desde el México DF el economista y analista político Asael Polo. Bienvenido, Asael, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias, Araceli. Un gusto estar nuevamente en este espacio y con la audiencia de TVL en español. Quería preguntarte en concreto qué es lo que propone esta nueva ley de comunicaciones que ha presentado Claudia Sheinbaum y por qué ha generado tanto rechazo. Sí, esta nueva ley en telecomunicaciones va en el sentido de que es algo que expiden a raíz de que se elimina el organismo autónomo que tenía como nombre IFT, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Una vez que se elimina este contrapeso, pues se envía esta nueva ley al Congreso de la Unión para su posible aprobación. Pero en este caso, pues hay tres cosas que llamaron mucho la atención de este posible aprobamiento. Digo, lo aplazaron el 28 de abril, bajaron el dictamen para que se discuta nuevamente con los cabilderos y las personas que están dentro de los medios digitales y de telecomunicación, además de radiodifusión, porque se pretendía en el artículo 109 de esta ley en donde el gobierno podía pedirle a la nueva agencia digital que se iba a crear poder bloquear temporalmente cualquier medio digital, de redes sociales y también de medios de comunicación tradicionales como lo son las televisoras. Entonces, en ese sentido, pues generó mucha polémica por parte de los comentarios de la sociedad civil, de la oposición misma. Y pues bueno, la presidenta, en el sentido de no hacer mayor ruido mediático por esta problemática, pues manda a sus coordinadores a que se revise nuevamente de manera integral, se revise y se debata en función de que puedan modificar estos artículos. Además también, pues, no está de más decir que se planteaba que dentro de esta ley el mismo gobierno podía pedir datos biométricos de las personas, algo que pues desde el 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo había rechazado o dijo que era inconstitucional. Y por último, pues también le va a otorgar facultades a la misma Comisión Digital de poder apagar el Internet en dado caso de que haya algún escrutinio público o en contra de nuestro gobierno. ¿Cuál crees que es el interés del gobierno en
digamos, tener más control de las telecomunicaciones y de los medios de comunicación? Sin duda, ellos han amagado muchísimo desde la administración de López Obrador con tener el control de esto. Antes ellos decían que eran las benditas redes sociales porque pues ya toda la información circulaba de manera más ágil. No obstante, pues este mismo fenómeno de redes sociales pues ha evidenciado muchísima corrupción comprobada del gobierno de López Obrador. Entonces no es ninguna mentira ni es una verdad a secas de que ellos sí desde hace tiempo han querido controlar las redes las redes sociales, en primera instancia atendiendo de que había mucho hate por parte de los usuarios en los perfiles de legisladores o vaya, de personas que tienen mucho poder mediático dentro del oficialismo. Entonces sí, sin lugar a dudas, con lo que se estaban planteando, sobre todo en este artículo 109 de la nueva ley de telecomunicación y radiodifusión, es bloquear, es censurar completamente esto. Y esto ya lo habíamos tenido en una iniciativa pasada en la administración de Enrique Peña Nieto con la ley Mordaza, donde sí cabe recalcar que el oficialismo ahora en el poder la rechazó tajantemente, pero es algo muy parecido a lo que están proponiendo en este momento. Pues una lástima, la verdad. Bueno, y como dices también, Claudia Sheinbaum ha pedido un poco que regrese esta ley para poder seguir negociando, haciendo unos cambios. ¿Cuáles crees tú que son las probabilidades de que termine aprobándose en el Senado? Miren, se dice que el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión terminó el día miércoles. No obstante, pues iba a pedir Morena con su aplastante mayoría de que se abra un periodo extraordinario para que este mismo lunes, es lo que se habla en los comunicados en los comunicados políticos, sobre todo de la Cámara de Senadores, que se empiece ya a aprobar, o bueno, a discutir y aprobar, que pase por fast track en ese sentido. Pero por el otro lado, bueno, si bien la presidenta pidió que se bajara el dictamen y se hiciera una nueva discusión de manera integral en las comisiones, pues bueno, es que no es el mismo efecto como López Obrador. Antes López Obrador decía, se hace esto y los legisladores lo seguían a puño y letra. No se movía ni un punto ni una coma en ninguna de sus iniciativas, en ninguna. Histórico lo que había pasado, pero aquí no, con la presidenta Claudia Sheinbaum pues parece que no le hacen del todo caso. Hay diversas tribus de Morena que en donde proponen una cosa como la otra, entonces sí esto va a generar incertidumbre porque pues tanto como le pueden hacer caso y echar para atrás o modificar este artículo 109, como pues aprobarlo de la manera en que fue enviado por parte del Ejecutivo. No estoy yo muy seguro en ese sentido cuál vaya a ser la resolución final, pues estaremos pues a reserva de verificar y analizar el nuevo dictamen que se va a enviar para su discusión posiblemente el lunes. No, y en este programa hemos hablado también de los peligros de la reforma judicial. Ahora está esta nueva ley de telecomunicaciones. ¿Tú crees que hay una especie de corriente dentro del gobierno de Claudia Sheinbaum que busca comenzar a copar instituciones? Sí, sin lugar a dudas. Ya controlaron el Congreso de la Unión de manera ilegal por una sobrerepresentación y que fue avalado por el tribunal del Instituto Nacional Electoral, por el mismo INE. Ahora con el Poder Judicial, pues obviamente que van a acaparar completamente los puestos de los juzgadores. Tampoco no es una mentira que pues las cúpulas más influyentes dentro de Morena pues han puesto a todos estos candidatos dentro de pues bueno de las tómbolas o de los posibles puestos cargos que puedan tener como en el Poder Judicial. O sea, sí hay una intención muy marcada y por venganza, a veces ni siquiera por una cuestión política o por algo que sea muy necesario. Vaya, si hay necesidad de reformar más, no de destruir completamente a organismos que se supone que deberán ser contrapesos o deberán ser autónomos. Ya así lo voy a decir, ya tronaron el poder, el Congreso de la Unión, tienen obviamente el Ejecutivo que está a cargo de la presidenta, ahora van por el Poder Judicial, ya fueron por las instituciones o organismos autónomos que ponían un contrapeso a las acciones del gobierno o revisaban con transparencia y lupa cuál era el actuar y el buen quehacer del Ejecutivo Federal. Y pues no olvidemos, han amagado también con que podrían ir en algún momento por el Banco Central de México. Si no lo han hecho, porque los comunicados pueden ser muy incisivos para los mercados cuando se empieza a hablar de quitarle la autonomía a nuestro Banco Central, pero sin lugar a dudas sí quieren acaparar todo el poder. Muchas gracias por acompañarnos, Asael.
No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Un gusto volverte a saludar, Araceli, y saludos a toda la audiencia de TVL en español. Esperemos pronto colaborar. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos con las conclusiones del programa. En cuanto al tema de Estados Unidos y la economía, creo que queda clara que la estrategia de Donald Trump ha sido, digamos, renegociar el tema de los aranceles en el panorama externo y en el panorama interno, comenzar con una reducción de impuestos que pueda generar mayor inversión dentro del país. Hay que tener en cuenta que tiene poco tiempo para poder comenzar a tener resultados en cuanto a la economía, ya que recibió una economía muy golpeada del gobierno de Joe Biden, así que está en esa línea. Es una línea bastante controversial y que va a depender bastante también del carácter, de la voluntad política de él y también de los resultados inmediatos que puedan generar que tenga más apoyo para seguir con esta línea de negociación que es bastante compleja. Por otro lado, también hemos hablado de Colombia, una situación política muy complicada por los problemas económicos de la línea política de Gustavo Petro, una línea que, como hemos escuchado, es casi un reflejo del socialismo del siglo XXI, muy parecida al kirchnerismo en Argentina y a la Venezuela chavista. Ya tiene consecuencias. El Fondo Monetario Internacional ha decidido un poco como cortarles la línea de crédito y eso tiene que ver bastante con esas medidas y también con la personalidad de Gustavo Petro, que ha salido, como hemos escuchado, también a insultar a la presidenta del Fondo Monetario Internacional, una línea que también ha sido desarrollada en el Congreso debido a que hay mucha preocupación por los problemas que podría tener de adicción el presidente colombiano. Y por último, también el tema de Estados Unidos y Ucrania, ¿no? Este nuevo acuerdo que se ha firmado, que aunque no hay tantos detalles todavía, implica que Estados Unidos ahora va a tener intereses más directos en Ucrania, lo que va a cambiar un poco la situación de la guerra de Ucrania y Rusia. Primero, porque le da un espaldarazo a Zelensky y por otro lado, porque le manda el mensaje a Rusia de que si quieren un acuerdo de paz tiene que ser ahora y tiene que ser en serio, lo cual ajusta un poco a Vladimir Putin para que se siente en la mesa de negociación. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos.